Eran casi las 2 p.m. cuando la joven María Celeste Chang Mendoza vio cómo su hermano menor estrechaba el televisor como si se tratara de una mujer y lo besaba apasionadamente. En la pantalla, la presentadora de un programa de chismes de fisonomía prototípica, cuerpo de sardina, hombros pecosos, un micrófono de diadema que parecía un lunar a lo Marilyn Monroe, hablaba y hablaba sin tener idea de que al otro lado de la realidad aquel chico besaba sin parar la proyección granulada de su boca, babeando el vidrio y llenándolo de manchas irisadas. María Celeste se fue corriendo en el momento en el que la lengua de su hermano chocaba con la pantalla y la presentadora, incauta víctima de una violación vía microondas, abría su boca para gritar. ¿Qué tal, amigos y amigas que leen por gusto? Bienvenidos a una nueva transmisión, esta vez para hablar del primer libro de cuentos de Malena Newton Maurtua, Una sola forma de crecer en público. Esta es la carátula, editado por Tusquets, y yo les he leído el inicio de La tele nunca se empaña, uno de los 10 relatos que nos presenta Malena, que debuta en la literatura ya con un libro, había salido en la antología Selección Peruana con un tipo ex, y está aquí para charlar con nosotros. Bienvenida, Malena, un gusto tenerte Jaime, aquí. un gusto estar en Leer por Gusto. Este, Me disculpo por lo larga de la frase que has leído, que es el inicio, pero es un párrafo, un mozocote así. Y nada, contenta de estar acá para conversar contigo sobre el libro. Una sola forma de crecer en público, ¿no? A veces los libros de cuentos tienen el título de uno de los relatos más emblemáticos o el que haya por ahí abierto un camino o que insinúe una ruta. Sin embargo, no es el caso, es tu primer libro, pero me quedé pensando sobre posibilidades o el simbolismo de ese título, porque en las diversas lecturas que se ha hecho de tu libro, se destaca, por un lado, los personajes, algunos protagonistas que son adolescentes o jóvenes, o las situaciones, la familia, la presencia ahí de lo tecnológico. A mí se me ocurrió leer el inicio de este relato, porque también entiendo que hay otras voces y otras exploraciones ahí, y puntos de vista también, ¿no? Te mencionaba antes de salir al aire, lo de un deportista cansado, ¿no? O sea, es otro tono, otra manera de ver la realidad. Y en este relato, la tele nunca se empaña, también son otras situaciones, ¿no? Pero, en fin, para no extenderme mucho, me gustaría que partamos desde el título del relato, la construcción del libro y cómo se ha ido forjando este Bueno, conjunto. el libro, o sea, el título del libro está inspirado en una canción de Lou Reed se llama Crecer en Público. Pero creo que o sea, el peso el quiebre que yo le he dado le da más peso a la idea de, de la paradoja de que justamente hay solo una forma de crecer en público, eh, o sea, solamente una forma, mientras más haya más conjunto o haya más gente alrededor tuyo, digamos, esa mirada es más opresiva y te permite solamente una forma de crecer en público, ¿no? Es un juego nada más, pero quería plantear esa paradoja. Pero la verdad es que sí, me gustó cómo sonaba, ¿no? Y tal, Ujú. pero mientras más lecturas he estado escuchando, mientras más he leído lo que leen los demás del libro, se me hace más sentido el título. Em, que creo que se repite la idea de estos personajes que están tratando de crecer o de forjar una identidad, que es lo mismo que crecieron al final, em, y que no pueden porque están rodeados o porque están en medio de un grupo, ¿no? O de un grupo de miradas que los constriñen, ¿no? No sé, puede ser. Mm. Em, sobre cómo surgió el libro, surgió poco a poco, cuento por cuento. Y Ujú. es un intento por aprender a escribir. Cada uno de esos cuentos fue un intento por aprender a escribir. Pero tampoco es que solamente me concentrara con visión de caballo en cada uno de los cuentos cuando los estuviera haciendo. Digamos, había una conciencia de lo que quería,
que existiera en el panorama literario que, en mi opinión, no existía o no veía, ¿no? Y claro, son intentos puristas de aprender a escribir, pero también Ujú, eh, no solo el purismo de aprender a escribir literatura, sino también el intento de ofrecer otra mirada o otra forma de, de escribir. ujú. Y esto que no existía o que no veías en la literatura, ¿con qué tenía que ver específicamente? Tenía que ver con em, estados de humor. Me parece que la literatura peruana es muy constante en su estado de humor. Es muy constante en su forma de ver la realidad. Hay variaciones y hay temáticas que cambien, que van cambiando, obviamente porque va cambiando la historia, pero el humor, y no me refiero a humor en términos exclusivamente de comedia, sino como te digo, en estados de humor, estados emocionales, ¿no? Em, creo que o sea, durante mucho tiempo se habló solo de o relatos intimistas o relatos eh, del realismo callejero, sucio, de la violencia, ¿no? Hay una obsesión en la literatura peruana por la violencia que es bastante entendible por la realidad en la que vivimos, pero que creo que también es muy reiterativa, ¿no? Y sí, yo leía mucho autores anglosajones que ofrecían otro tipo de humor y de mirada, ¿no? Introducían la ironía. Creo que eso es lo que, a mi opinión, hacía falta y lo que intenté hacer en algunos cuentos de esta colección. Y de esta colección, pues ya habíamos conocido en esta antología Selección Peruana un tipo X, y ahí aparece precisamente, ¿no? Esta impronta humorística y también, ¿no? El lenguaje, ahí, ¿no? Una manera de narrar. Solamente quisiera leer un fragmento como de precisamente de un tipo X, ¿no? Dice, su piel era bronceada y gruesa, su polo azul oscuro, sus bermudas beige y sus zapatos de golf con apenas un par de gramitas sobresaliendo por debajo de las suelas parecían nuevos. Tenía lo que se dice un buen cerca. De lejos destacaban sus canas al aire y su perfil de puerquito congestionado, pero de cerca su mirada adquiría la autoridad casi moral de un semáforo. Hay una cuestión ahí también con el lenguaje, Malena, de no sé si de mimetizarse la manera, la oralidad, ¿no? No sé si había una conciencia de eso, o fue precisamente lo que buscabas algunos de estos relatos sobre todo, ¿no? Puede ser, ¿no? Es que realmente la conciencia es como una conciencia musical de cómo suenan, ¿no? Entonces es una conciencia intermedia porque es más sonoro de lo que suena como lo que usualmente escuchas, ¿no? Cuando sales a la calle o qué sé yo. Entonces, sí, no sé por qué igual, claro, el humor tiene una condición preeminentemente sonora, ¿no? O sea, si el humor no suena en determinado momento, el chiste se apaga, ¿no? O sea, hasta el redoble ¿no? Es como, siempre tiene que haber un impacto sonoro en el chiste, o rítmico, si quieres llamarlo, ¿no? Entonces, mientras más sentido del humor haya, creo que más sonoridad tiene que haber, ¿no? Pero si me hablas de introducir palabras o formas de hablar cotidianas Ujú. que escuchamos, si a eso te refieres, sí. Sí, de todas maneras hay ese elemento, ¿no? Sobre todo cuando intentas introducir también un perfil social. Creo que es importante, porque si es un cuento limpio, digamos, decimonónico, donde estás tratando de contar una historia bien contada y solamente basta con la trama, los personajes, pero bueno, puedes darte el lujo de que tu narrador sea limpio, ¿no? Ujú. Pero cuando estás tratando de mostrar una serie de psicologías sociales, de formas de ser de acuerdo a clases sociales y tal, eso se manifiesta muchísimo en el vocabulario, ¿no? Y en la forma de hablar. Has mencionado pues clases sociales y hay distintos ámbitos ahí, ¿no? Transcurren alguna
clase, ¿no? En un tipo X, por ejemplo, se mencionan estas relaciones de familia, pero también el que fue ministro y tal, ¿no? Hay otra historia en un colegio, ¿no? También, ¿no? Donde una contraseña es un nombre o una mentira, ¿no? También, pero te mencionaba otras, ¿no? Este relato también que leí, el de la tele nunca se empaña, o el de un deportista cansado también, ¿no? De un deportista así, con una pierna izquierda de metal, ¿no? Etcétera. Malene, ¿cuál de estos cuentos fue el primero que escribiste? Conocimos en la antología un tipo X, pero ¿cuál fue el que más o menos, de repente no está acá, el primer cuento que escribiste realmente? Pero no sé, tú nos dirás. El primer cuento que escribí en mi vida fue en Mm, el colegio, ¿no? A los 13 años, creo, y me acuerdo que el primer cuento que escribí era sobre Saraí Toledo, me ah, acuerdo de mira. eso. Sí, sí, sí. Se llamaba Padre de la Patria o algo así, no sé, estaba muy ofendida por todo lo que estaba pasando con Toledo y creo que Ujú, fue lo primero que escribí. Este, pero creo que el primero que funcionó, entre comillas, fue, sí está en la colección, es Hablar en la ducha, ¿te acuerdas? El de ujú, que es como una cabina telefónica. sí. Fue el primer cuento, o sea, no sé si es el cuento con el que más me identifico o que más me representa o no sé, pero fue el primer cuento que sentí que, que funcionaba porque generaba un impacto en los lectores, o sea, porque se generaba alguna pregunta o algún interés. Entonces, ese fue el primero, ¿no? Y, y de ahí el orden está un poco chocolateado, no recuerdo mucho el orden, pero sí, ese fue el primero. Ahora, cuando uno pregunta interpela a un autor sobre influencias, pienso que hay que ir con cuidado, ¿no? Porque uno podría decir, sí, acá encuentro esto, pero todo podría ser relativo porque hay influencias que no son conscientes, ¿no? Uno podría decir, quizás hay una huella de Salinger por la manera como narra ¿no? El protagonista adolescente, ¿no? Y la manera así desenfadada de hacerlo. O podría uno decir, hay influencia de Carver por estos pequeños dramas cotidianos o lo cotidiano ahí que aparece. Ujú, Pero, por ejemplo, te hacía alusión al relato de un techo en el suelo. Ahí ujú, aparece la realidad que es la que algo imprevisto, inusitado, no quiero decir fantástico necesariamente, irrumpe, ¿no? Y corta el relato, este edificio que crece, que brota desde el ujú. suelo. Pero no sé si has bebido de algunas fuentes, de algunos autores, de los que te sientas tributaria, en deuda en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, por eso te decía desde un inicio que no podría yo afirmar que hay una influencia manifiesta de Salinger o Carver, apenas pueden ser intuiciones Mm, o dudas que claro, quedan ahí. son intuiciones correctas, ¿no? Salinger a mí es un autor que me encanta. Mucho más por sus cuentos, y no necesariamente los de 9 cuentos, son 9, ¿no? Sí, Sino por Franny Zoe, ¿no? Por, ¿cómo se llama? A mí me encanta un libro que se llama, que es como una novela muy corta o un cuento muy largo, no sé. Levantad carpinteros la viga del tejado. A mí me encanta ese libro. Em, Aprovecho porque no está en mis recomendaciones de 5 libros, pero me encanta ese cuento, ese libro. Em, y Salinger, a mí o sea, creo que es una relación íntima. Cualquier lector de Salinger tiene una relación de profunda ternura con sus personajes y sus temas, ¿no? Es bien raro realmente, porque no es un autor grandísimo con tramas increíbles, pero realmente llega a ser de carne sus personajes, o sea, y a mí me, sí, de hecho, su influencia es real. Carver, Carver menos, pero Carver es un autor que creo que todos los que alguna vez fueron a un taller de cuentos, leen a Carver, ¿no? Y se fascinan con Carver.
O sea, con catedral y todo esto es un cuento que todo el mundo comenta cuando intenta comenzar a escribir cuentos. Pero luego es un autor que yo fui dejando de lado, ¿no? De repente en el futuro resurja, reaparezca y, no sé, me influya más, ¿no? Pero sí, en su momento me gustó muchísimo. Y el cuento este de Un techo en el suelo, no sé qué influencia tendrá. Influencia, las drogas pueden ser influencia, no sé, para qué se me ha ocurrido eso. Y el Perú, o sea, creo que es un cuento muy que más que autores influyen, la influencia es de las noticias, ¿no? Los periódicos, las noticias, que es una influencia total, ¿no? En este relato también del teatro, ¿no? El teatro Revet también, ¿no? Aparece también, ¿no? Eh, la visión del periodismo ahí sobre lo real, ¿no? En Un techo en el suelo y en muchos de los relatos de Una sola forma de crecer en público, también he encontrado pues la construcción de imágenes, ¿no? Y esta, por ejemplo, ¿no? En Un techo en el suelo, al volver a la cancha, Jotita volteó varias veces para asegurarse de que la llama no lo estuviera persiguiendo. De lejos el humo se veía como un gigantesco brócoli carbonizado. Así y Ujú. otras imágenes, como la almohada que se cae y parece una nube que hubiera caído del cielo, ¿no? Y otras. Hay una construcción de estas imágenes que ayudan, que uno las ve. No sé Mm, cómo has sido consciente de esta construcción de imágenes, o fueron surgiendo, ¿cómo lo ves? pucha, no sé, en verdad, yo, eh, yo veo el mundo así, te lo juro, es como veo algo y inmediatamente para mí es otra cosa, entonces mi descripción es más como yo me imagino que es lo que veo, o lo que imagino que es lo que veo, y se me ocurre eso. Se me ocurre que la almohada es una nube. O sea, no, te diría que es un esfuerzo, una construcción, sí, por supuesto, porque sé que obviamente tiene un poder literario, la metáfora, el símil tiene un poder literario importante, cualquiera que escribe sabe eso, pero al mismo tiempo a veces me paso de la mano, porque eh, puede haber incluso un exceso de eso, porque como te digo, no es del todo una construcción, sino es como lo que primero aparece en mi mente cuando veo ciertas cosas, entonces lo describo tal cual lo veo yo, pero más allá de eso, que suena un poco loco, este, sí, la poesía, yo creo, a mí me gusta mucho la poesía, este, bueno, comencé escribiendo poesía. Nunca realmente creo que nunca quise ser poeta, pero me gusta mucho y en un momento escribía, o sea, comencé escribiendo poesía. Entonces, obviamente la poesía refuerza esa, ese tipo de recursos literarios, ¿no? Sí, Y en el cuento en particular, pues el lenguaje tiene un peso importante donde la poesía puede potenciarlo, ¿no? Y hay muchos narradores que empezaron escribiendo poesía, ejemplos hay yo sé. muchos, ¿no? Y ahora por lo que tú dices, bueno, también en esta construcción de imágenes se nota. Mm, Mm. Hablábamos al inicio, Malena, pues de estos 10 relatos, ¿no? Cómo los fuiste organizando. Hay algunos libros de cuentos, pues que son orgánicos, que hay un tema eje que permea todo el conjunto. Aquí hay distintas, ¿no? Distintas historias. Las primeras hablábamos también, pues, de estos protagonizados por adolescentes o por jóvenes, ¿no? ¿Sabes que Pero nunca me di cuenta de eso? O sea, increíble porque solo me di cuenta de eso cuando lo publiqué y la gente ajá. comenzó a decírmelo, pero nunca fui consciente de que eran principalmente adolescentes o gente joven. Sí. Que hasta en la carátula, pues, ¿no? Ahí en la Sí, o sea, portada. pero imagínate, nunca me di cuenta. Y creo que se debe a mi inmadurez, el hecho de que todos los protagonistas sean gente joven. Y el hecho de que salga un primer libro, recuerdo que lo comentaba hace tiempo con Katia Dawi, o ella lo comentaba, mejor dicho, pues que un primer libro aparece para que venga un segundo, ¿no? Porque ya te desprendes de algo
y ya empiezas como que a partir, supongo que las lecturas también de otros, los comentarios, ¿no? Por ahí confirman, o más bien, ¿no? Dicen, no, no iba por ese lado, y Sí, va reorientando, tú, mira, ¿no? justo qué curioso, hace unos días estuve en Bilbao, Ujú, y estaba sentada en una esquina recóndita, así, tomando una cerveza con una amiga, y de pronto, dobla la esquina, una cara conocida, ¿no? Que era, Luis Francisco Palomino. ujú. Entonces, nada, nos encontramos, ninguno de los 2 sabíamos que estábamos ahí, fue súper loco, bonito. Y comenzamos a hablar, bueno, nos fuimos a tomar algo y comenzamos a hablar sobre eso, justamente, porque, claro, con un primer libro, en un primer libro, cuando lo estás escribiendo, tus competidores o tus pares, son los demás y son los muertos también, ¿no? Eh, pero ya en el fondo lo que estás haciendo con un primer libro es eh, como presentarte a ti misma, a tu propio futuro competidor, ¿no? Que eres tú. Entonces, en el segundo libro ya es, tú eres tu propia competencia o o sea, te tienes que comparar contigo mismo. Entonces, digamos que en este primer libro, conversando contigo o entendiendo un poco lo que he hecho, es también entender un poco contra quién tengo digo contra en términos positivos, ¿no? Contra quién tengo que trabajar en el futuro, o contra quién tengo que construir, pero es una sensación, distinta, supongo. A veces se me da por revisar el archivo de las conversaciones que he tenido con escritores para poder también darle vida a la página o buscar, ¿no? Porque a veces la entrevista completa queda y como que digo, y estaba revisando una conversación de hace años, del 2013, mira, con Alberto Fuguet, en la que, en resumen, él decía que lo más importante para un escritor, pero decía incluso para cualquier persona, es encontrar una voz, que eso orienta y tal. ¿Tú en la escritura misma estás en búsqueda de esa voz? ¿En alguno de estos relatos ya se insinúa lo que quieres escribir? Es que creo que esa voz, pues, no es imposible buscarla, ¿no? Es como buscar una personalidad. ¿Y cómo buscas tu personalidad? Em, pero si de alguna manera tengo la certeza de que, o sea, para aprender a escribir o sea, si yo si me dieran un taller de literatura, Ujú, yo no hablaría de literatura, o sea, porque me parece que para escribir para forjar esa voz tienes que, forjar otro tipo de cosas que no son solo escribir, ¿no? Opiniones sobre que, no sé, desde si crees que en el Perú hubo una guerra interna o una guerra civil o solo terrorismo, ¿no? ¿Y por qué, no? Fundamenta tu respuesta. Yo creo que, o sea, todo eso como finalmente construye una voz o una personalidad en la literatura. Em, que no lo va a construir el hecho de que leas ficción, que leas a Carver o leas a Salinger, son influencias, pero creo que tu verdadera personalidad y tu carácter se va a construir juzgando otro tipo de cosas, ¿no? Que luego se van a introducir a la literatura, y no me refiero en términos ideologizados, ¿no? Porque no hay nada peor que hacer eso en literatura, en mi opinión, pero sí un carácter, me parece. Creo que la voz es un tipo de carácter también, es un carácter literario, no sé, es que se manifiesta de forma eh, textual, no sé. ¿y piensas ahora, ya una vez publicado el libro y ya sometido a las lecturas, pues, de los lectores de a pie, de quienes conversamos contigo, que hay algún camino ahí que seguir, o estás buscando hacer otra cosa distinta, seguir explorando en el ¿Ahí te cuento? refieres dentro del libro? O sea, Digamos, dentro ya, de los ya salió cuentos. este libro, Ujú. a lo mejor estás trabajando otros cuentos ahora, no sé si siguiendo algunas líneas en común con este primero, o quieres desprenderte más bien de esa línea. Buena pregunta. Em, no, yo creo que lo siguiente sería o sea,
me parece de muy mal gusto decir que yo estoy trabajando en otra cosa, pero estoy trabajando en otra cosa, ¿no? Que no, o sea, es una novela. Entonces, sí, creo que en los cuentos que he presentado en este libro ya hay una propuesta que creo que es por párrafos o por palabras, creo que es auténticamente mía. Y creo que tiene que ver con con esta realidad, o sea, me interesa el realismo, me interesa el realismo, pero me interesa el realismo, eh, un poco llevado al extremo. O sea, que no es fantasía, pero no sé, yo creo que tiene que ver con la psicología peruana, de que en ese país ocurran cosas reales, pero que son increíbles, ¿no? Este, y que son absolutamente absurdas, em, pero que existen y todo el tiempo ocurren, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma mi vena literaria puede ir por ahí, ¿no? Pero todavía no quisiera adelantarme, puede ser que mañana me ponga a escribir poemas, Ujú. y ya, ¿no? Nunca se sabe. Y hablando de certezas, de saber, ¿cómo es que intuyes que ya un cuento está cerrado? Y por otro lado, por supuesto, la pregunta primigenia, ¿no? ¿De dónde sale un cuento? ¿O de dónde te salen a ti los cuentos? ¿De dónde, cómo empiezan? Eh, por ejemplo, yo pienso que son, eh, ocurrencias, ¿no? Que si se logran plantar en la realidad, o en cierta realidad, bueno, se van construyendo, se van creciendo, ¿no? A veces uno tiene ocurrencias que no logran encontrar piso o encontrar como tierra fértil. Y bueno, se van como el viento, siguen por ahí. Pero, por ejemplo, no sé, creo que un ejemplo claro es el del edificio que tú mencionaste, ¿no? O Ujú. sea, es la pastrulada de que se te ocurre un día mirando los edificios de Lima que, qué loco sería que crezca un edificio de la nada, ¿no? Como una planta. Y la idea queda sobrevolando por ahí porque es muy loca y muy estúpida. Pero luego se te ocurre que si eso realmente sucediera en el Perú, sería un problema, ¿no? O sea, si diferentes obras de infraestructura comenzaran a brotar del suelo en el Perú, en los últimos 10 años, este, o más, sería un problema. O sea, habría una serie de consecuencias que todo el mundo conocemos con Lavallato, Odebrecht, este, y eso condiciona y te arma una trama, ¿no? No, o sea, es como hace que surjan resistencias, que surjan gente noble que quiere luchar contra esas resistencias, o intermedios que no saben muy bien cómo lidiar con ese problema. A lo que voy es que sí, o sea, son ideas que luego que creo que los cuentos surgen cuando esas ideas tienen asidero en la realidad, ¿no? Yo no puedo separarme de la realidad. Para mí es muy difícil entender un cuento como algo completamente distante de la historia, de la realidad. Y el cierre, o cómo te desprendes de un cuento, cómo es esa Ah, liberación. eh, pucha, normalmente yo, o sea, tengo amigos que me leen. Le doy la chamba, ¿no? Después le pago con cervezas o lo que sea. Pero gente muy generosa que te lee, ¿no? Y que se interesa por leerte y criticarte de manera muy fuerte. Y entonces los utilizo a ellos para que me digan, esto está más o menos bien, o está, es más como ir probándolos, ¿no? Sus reacciones. Yo creo que solo los lectores pueden decir si algo está completamente, ni siquiera cerrado, pero si algo está lo suficientemente abierto para ellos, ¿no? O sea, para que ellos puedan aportar algo. Entonces, para ti puede estar muy abierto o muy cerrado, pero tiene que estar lo suficientemente abierto para que alguien ingrese ahí y no se sienta perdido, ¿no? Bien. Y bueno, la escritura de estos
10 cuentos, intuyo, o no sé, tú me dirás, que hay una selección, no es que hayas escrito 10 cuentos, hablábamos de este primer No. relato, ¿no? ¿Ha habido esa criba también, esa selección tuya, y por qué descartas a otros por, entre comillas, no funciona? ¿Cómo ha sido ese Sí, proceso? aunque no lo parezca, porque como dices, es una colección muy ecléctica de Ujú, cuentos, y que también creo que surge de un capricho mío, ¿no? De que a mí personalmente, como no me atraen mucho los llamados libros orgánicos, que son como, tienen una temática particular y establecida y tal, es muy personal esta visión, porque en algunos casos lo celebro porque hay una coherencia y me gusta, pero en otros casos se vuelve monotemático y eso a mí me aburre un poquito. Entonces es un capricho que los cuentos sean tan diferentes los unos de los otros, pero obviamente he escrito bastantes más y he procurado quedarme con los que creía que podían significar algún tipo de aporte, ¿no? Si no eran cuentos fantásticos, increíbles, buenísimos, por lo menos tenían algún tema que me interesaba exponer o una forma de usar el lenguaje, como has dicho, que me interesaba que entre al escenario literario contemporáneo, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que si uno pone cuentos es porque siento que esos cuentos tienen algo que ofrecer, algo diferente. Em, y, y sí, y lo mismo que te respondí hace un toque, ¿no? ujú. Lo de probarlos con diferentes amigos, escritores o gente muy cruel que te puede decir esto es una basura, esto no debe entrar, y que por otra parte se entusiasma mucho cuando algo les gusta de verdad, ¿no? Es la gente en la que en realidad puedes confiar. Que esa lectura cruel puede ser mucho más, ¿no? Claro, conmociona, pero también te hace mirar de otra forma Sí, que la lectura más generosa. te choca al inicio, pero realmente, pues, o sea, uno no quiere hacerle el ridículo tampoco. Entonces agradece si alguien te diga que estás vestida como payaso antes de entrar a escena, ¿no? Sí, Ma- Malena, cerremos pues esta conversación, bueno, esta primera conversación de un primer libro con esta sección de los 5 libros favoritos. Ya te había advertido porque sé que es sí. difícil, a veces ha pasado que de plano no, solamente, ¿no? Es difícil de responder 5, pero bueno, te pedí hacer ese ejercicio. Sí. Igual, tú sabes, obviamente, yo sé que tú sabes que los 5 no son mis 5 libros favoritos, sino 5 libros que me provoca recomendar ahorita, ¿no? Por X razones. Voy a comenzar con un libro que a mí me recomendaron como novela, y pero no es una novela formalmente, o sea, como la entendemos los que leemos literatura siempre, ¿no? O en todo caso, su valor no es del todo literario, sino es un valor histórico, más que nada. Lo tengo por acá. Es este es este libro, no sé si se ve. Calle Este Oeste, de Philip Sands. Es un es un libro muy, muy, muy interesante, eh, y que trata temas muy importantes, contemporáneos, que son polémicos hoy en día. El libro te habla de 3 juristas, eh, bueno, son 4 líneas narrativas, ¿ya? Uno es del abuelo del autor, que es judío y vive toda la experiencia de la Shoah, del Holocausto, ¿no? Entonces, esa es una primera línea narrativa. La segunda te habla sobre Richard Lemkin, que es el creador o quien introdujo el concepto jurídico de genocidio en los juicios de Nuremberg. El tercero es sobre Hersch Lauterbach, que es quien introdujo el concepto de crímenes contra la humanidad, también en el juicio de Nuremberg. Y la última línea narrativa es sobre Hans Frank, que fue el gobernador general de Polonia. Eh, los 3 últimos eran juristas, y los 3 primeros eran judíos, me parece. El otro no recuerdo. Pero es muy interesante porque eh, lo que plantea Sands nos recuerda
el choque que hubo en Nuremberg entre Lauterpacht y Lemkin. Porque al comienzo el concepto de genocidio fue muy mal visto al ser introducido o intentar ser introducido en los juicios de Nuremberg, porque gente como Lauterpacht decía, no, todo tiene que estar enfocado en el individuo, ¿no? Si te matan por ser naranja, amarillo o color melón, te matan, no, eso no importa, importa que te maten por ser una persona, un ser humano, ¿no? Y tenía miedo de que si se admitía demasiado la idea del grupo, ¿no? De poblaciones específicas, eso fuera a interrumpir, fuera a ser predominante sobre el individuo, ¿no? Es un tema muy, muy actual, es un debate muy actual, sobre todo ahora con las políticas eh, digamos, de identidad, ¿no? Todo eso. Y, y claro, lo ideal sería un balance, ¿no? Porque si te matan por ser judío, te están matando por ser judío. Entonces tú tienes que responder de alguna manera como judío, no, no solo como individuo, ¿no? Pero es muy interesante. Es realmente un libro muy contemporáneo y que trae a colación de nuevo ese periodo tan trastocado de la Segunda Guerra Mundial y la Shoah y todo esto, pero no, no con la misma moraleja de recordar para no repetir, ¿no? Sino con un planteamiento más de qué opinamos ahora sobre este tema que en su momento fue debatido, ¿no? Ya, la segunda, eh, quería recomendar un clásico, y recomiendo Notre Dame de París, de Victor Hugo, que bueno, Víctor Hugo, se habla de Los Miserables y tal, pero creo que esta novela queda un poco ensombrecida por su adaptación de Disney. Y quería recomendarla porque justamente creo que hace unos años cuando se incendió la catedral de Notre Dame, mucha gente como de manera muy biliosa y muy impulsiva, sobre todo gente joven, comenzó a decir, ay, sí, qué bien que se queme, igual es un símbolo de la iglesia, ¿no? El catolicismo y tal, de manera muy inmadura, y me pareció curioso que justamente la razón por la que Víctor Hugo la escribió en su momento, o una de las razones fue para revalorizar el arte gótico, porque mucha gente en esa época estaba promoviendo la destrucción de las fachadas, de las construcciones góticas y tal. Eh, por razones ideológicas, y a él le entristecía mucho eso, ¿no? Que no se reconociera más allá de, de la religión, el valor arquitectónico, emocional o artístico de esas obras. Y lo quería recomendar también este, porque la novela es muy diferente a la adaptación de Disney, obviamente, pero algo curioso es que Claude Frollo, ¿no? En la adaptación de Disney es un solo personaje. Es digamos, perdón, más bien lo contrario, es Claude Frollo en la novela es quien recoge a Quasimodo, ¿no? Además él mismo es un huérfano y es quien recoge a este niño abandonado y lo cría y tal. También lo maltrata y también lo utiliza, pero lo que hace Disney y lo que hace siempre Hollywood y lo que hacemos normalmente nosotros como adultos es cercenar a las personas, ¿no? Como no cabe el bien y el mal dentro de una misma persona, partimos a las personas en la mitad y no toleramos como esa, esa incoherencia, ¿no? La novela te ofrece personajes así, ¿no? Completamente malos y buenos. En tercer lugar, quería recomendar El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, que es una novela preciosa. Te veo haciendo, diciendo que sí con la cabeza, así que creo que es una novela que toca a cualquiera que la lee. Es una novela conmovedora. Te habla de una serie de personajes en la Georgia de los años 30, personajes tristes, marginales, pero muy tiernos, ¿no? Eh, en cuarto lugar, La conjura de los necios, que es una de mis novelas favoritas. Creo que esa novela es todo lo que le falta a la literatura peruana en general, de John Kennedy Toole. Es una novela que se publicó póstumamente, fue ganadora del Pulitzer, y tiene este personaje que es uno de los personajes más fascinantes de la literatura universal para mí, que es Ignatius Riley, ¿no? Eh, y es
es un conservador que odia el capitalismo, ¿no? Y es algo como un poquito difícil de ver ese tipo de matices en la literatura peruana, muy estereotípica muchas veces. Em, que se niega a trabajar, ¿no? Se cree un erudito, un genio, y es un bueno para nada, ¿no? Vive con su mamá, ¿no? Y es un personaje que uno mira con desagrado al comienzo, pero luego al final cierra el libro y realmente sientes una gran ternura por él. Y en último lugar, quería recomendar también un libro que no es propiamente ficción, no es literatura, digamos, de ficción, que es La condición humana de Hannah Arendt. De Hannah Arendt se habla mucho de la banalidad del mal, de Eichmann, o de los orígenes del totalitarismo, pero este libro a mí me encantó porque fue como ver el reverso de un guante, ¿no? Como ver el reverso de la sociedad occidental, ¿no? Como, eh, porque ella habla en ese libro de la vida activa y la vida contemplativa, ¿no? Y en la vida activa separa, distingue labor de trabajo y de acción. Y las usa como categorías muy diferentes, pero lo que más me fascinó es que te habla de las esferas pública y privadas en el mundo occidental y cómo esas esferas han ido cambiando y cómo ahora, bueno, a lo largo de la historia cada vez la esfera privada abarca más y más, ¿no? Donde antes estaban relegadas las mujeres y los esclavos y era una esfera hecha para resolver o tirar las necesidades humanas más íntimas, esa esfera poco a poco ha ido saliendo, ¿no? Ha ido saliendo, saliendo, saliendo como con tentáculos y ha ido abarcando a la esfera pública. Entonces ha ido creciendo hasta prácticamente ser indistinguible de de la esfera pública, ¿no? Con las redes sociales y todo eso. No sé, me pareció un libro fascinante que todos deberíamos de hojear. Bien, Malena, muchísimas gracias, ¿no? Con creces has cumplido este reto de los 5 libros y Yes. bueno, con algunas precisiones, más bien como que estimulan a los lectores. Pues Ojalá, te ojalá se anime. felicito por una sola forma de crecer en público, tu primer libro de relatos, que por cierto, y vale también la información, tú ahora mismo estás en España, vas a presentar en la Feria del Libro de Lima, que Sí, empieza el 22 de julio, pero la presentación va a ser los últimos días, precisamente el sábado 6 de agosto, ¿no? 6 de agosto, a las 8 p.m., creo, ¿Mm? si no me equivoco. Sí, voy a ir a Lima a fines de mes. Entonces ahí habrá oportunidad también de que puedas reencontrarte también con lectores y amigos y puedas también, y sea una oportunidad también para que el libro siga circulando, teniendo más lecturas Así y, es, ¿no? Y así también es. esa retroalimentación también que te, como a un escritor puede Sí. tomar, ¿no? Le puede interesar, ¿no? Y Importante. tocarlo, porque hasta ahora no lo he tenido en mis manos el libro, imagínate. Ajá, Nada, o es. sea, todo es imagen. Un Pero gusto, Malena. Espero y confío que nos reencontraremos pues en Lima de pronto. todas maneras, Jaime, ha sido un placer, de verdad. Te agradezco un montón. Cuídate mucho, bueno, y también gracias a quienes nos han seguido, han comentado y también han compartido esta charla. Nos vemos.